No ceden los cultivos ilícitos en Colombia. Claro, no podemos desconocer que los cultivos están creciendo, por eso seguimos arrancando matas. Van más de 5.400 hectáreas destruidas al momento. Informe de Naciones Unidas revela que las hectáreas cultivadas de hoja de coca crecieron de 69.000 en el año 2014 a 96.000 en el año 2015. Es posible que haya aumentado el riesgo porque básicamente se ha podido generar incentivos o expectativas de que el gobierno iba a tomar medidas para compensar a los cultivos. Al mismo tiempo, y en otro reporte, el Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la producción de coca aumentó en 60% y los cultivos en un 42%. Control Internacional de Narcóticos, Departamento de Estado de Estados Unidos. Los Estados Unidos estiman que la cantidad de cultivos de coca incrementó un 42% en 2015 a 159.000 hectáreas de 112.000 en 2014, cerca de un 100% desde 2013. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Lidia Barraza, y Francisco Toumi, integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, explican el impacto de los informes que develan un preocupante incremento de las plantaciones de coca en Colombia. Hernando Zuleta, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, analiza los resultados de los reportes de Naciones Unidas y el Departamento de Estado y las implicaciones frente a la problemática del consumo de estupefacientes. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, dos importantes informes dados a conocer hoy muestran un alarmante aumento en los cultivos de coca en Colombia. El primero de ellos fue divulgado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este estudio afirma que la producción de cocaína creció un 60% entre 2014 y 2015. Colombia en ese momento continúa siendo el lugar del mundo con más hectáreas cultivadas de coca. El informe registra que en el 2014 eran 112.000 hectáreas y en el 2015 pasaron a 159.000 hectáreas. La noticia. El segundo documento es de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Este organismo adscrito a las Naciones Unidas dejó en evidencia que los cultivos de coca también aumentaron en Colombia, pero en este caso de 69.000 hectáreas en el 2014 a 96.000 en el 2015. El punto clave de esta noticia. Este informe mundial sobre las drogas hace especial énfasis en la relación que existe entre producción y tráfico de drogas y las repercusiones que tienen en conflictos armados como el que enfrenta Colombia. Uno de los principales interrogantes que deja abierto el documento es el impacto que tendrá el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC en la lucha contra las drogas. Una importante organización pone sobre la mesa una verdad incómoda. Este jueves la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, organización adscrita a las Naciones Unidas, reveló en un informe que los cultivos de coca van en aumento en Colombia. Pasó de 69.000 hectáreas en 2014 a 96.000 hectáreas en 2015. Eso quiere decir un aumento del 39% y el doble de lo cultivado en 2013. La JIFE señala que el crecimiento en parte se debe a los resultados de las negociaciones de paz del gobierno con las FARC, puntualmente en el apoyo financiero que el Estado le ofrece a los pequeños cultivadores de coca en el país. También las más recientes decisiones de la administración de Juan Manuel Santos para combatir los cultivos ilícitos. Esto, unido a la cesación de las actividades de erradicación mediante la aspersión de glifosato por las autoridades en 2015, explicaría por qué el cultivo del arbusto de coca casi llegó a duplicarse en el país. Una realidad que es reconocida por las autoridades colombianas. Precisamente de desarticular organizaciones es uno de los más importantes, como el de evitar la producción, el de destruir los laboratorios. También llevamos un aumento en esa condición. Y claro, no podemos desconocer que los cultivos están creciendo, por eso seguimos arrancando matas. Van más de 5.400 hectáreas destruidas al momento. Sin embargo, el aumento de los cultivos no solo afecta a Colombia, también tiene repercusiones en los países vecinos.
El informe señala que es probable que debido al crecimiento de las plantaciones de coca en territorio colombiano, en Panamá haya aumentado la incautación de cocaína. En 2015, aproximadamente aumentó en un 32% con respecto a 2014. Invitamos a nuestros televidentes a que participen del tema de hoy en el programa de la noche. Hoy les vamos a plantear una pregunta. A propósito del aumento de las hectáreas sembradas de coca en Colombia, ¿usted cree que el acuerdo de paz que está implementando el gobierno con las FARC permitirá disminuir los cultivos de hoja de coca? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa de la noche y del equipo periodístico que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Hernando Zuleta está con nosotros, es director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, doctor en Economía. Profesor Zuleta, bienvenido al programa de la noche de NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Profesor Zuleta, también nos está acompañando Francisco Tumi, él es integrante de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Fue la persona que en las últimas horas entregó este informe que da cuenta del incremento de los cultivos ilícitos. Señor Francisco, bienvenido al programa de la noche de NTN 24. Muchas gracias. Es un gusto estar acá. Es un gusto para nosotros tenerla en nuestra primera parte del programa. Lo primero que le quiero preguntar, y quizás es el principal interrogante sobre el que vamos a rondar hoy, vamos a preguntar hoy aquí en el programa de la noche, es las razones por las cuales subieron las hectáreas cultivadas de cocaína en Colombia entre el año 2014, 2015 y evidentemente esas cifras que no se conocen del 2016. ¿A qué cree usted que responde ese aumento? Bueno, esto en general es muy difícil de obtener una causalidad directa. Es decir, hay muchos factores que cambian los incentivos de la producción de los cultivos de coca, lo mismo que de la criminalidad en general. Y uno podría especular sobre las razones. Es claro que la cesación de la fumigación ha podido influir. Otra razón sería el hecho de que el campesinado mismo hubiera esperado que, como parte de las negociaciones del proceso de paz, se podrían establecer beneficios para la erradicación. La penetración de algunas organizaciones criminales, por ejemplo, podría ser algunos de los carteles mexicanos, podrían también forzar en algunas circunstancias al aumento. Es decir, en general puede haber muchos factores detrás de esto. Las cifras mismas son muy difíciles de validar. Históricamente las dos series, las producidas por Estados Unidos y las que saca las Naciones Unidas, que realmente no son cifras de las Naciones Unidas, sino que son cifras de Colombia misma. Son las cifras que el CIMSI, que es el centro encargado de hacer una evaluación del tamaño, las produce. La Junta misma nuestra es simplemente una consumidora de las cifras oficiales. Pero la diferencia entre las dos cifras es demasiado grande y esto indica que, refleja que puede haber una gran incertidumbre sobre el tamaño mismo de los cultivos. El tamaño mismo, el tamaño de los cultivos por sí solo no da suficiente información sobre la capacidad de producción de cocaína, porque existe bastante evidencia, alguna de ellas realmente que no es necesariamente oficial, anecdótica, de que el contenido de cocaína ha aumentado bastante en las plantas. Es por eso que, por ejemplo, las cifras de Estados Unidos muestran un aumento en la capacidad de producción de cocaína más alto que el aumento en la producción de
en los cultivos. Roberto, permítame, ese punto me parece importante consultarlo con el profesor Hernando Zuleta, que nos está acompañando a esta hora. ¿Hasta dónde ese aumento en las plantaciones de cocaína, bueno, de coca, aquí en Colombia, de la hoja de coca en Colombia, hasta dónde cree usted que eso influye directamente en el consumo interno, no solamente, digamos, de Colombia, sino los países de Sudamérica? ¿El hecho de que hayan más plantaciones quiere decir que hay más consumo en nuestros países? No necesariamente. Como está diciendo Francisco ahora, es probable que parte del incremento en cultivos se deba a las expectativas que ha generado el proceso de paz. Y en ese sentido, pues la expectativa de los cultivadores, más que comercializar el producto, es recibir los beneficios que ofrece el proceso de paz. Ahora, si uno mira datos sobre consumo a nivel nacional, no hay ninguna evidencia que indique que haya aumentado el consumo de cocaína a nivel nacional. En el informe sí hablan de incrementos en consumo de cocaína en otras naciones latinoamericanas. No obstante, esos mercados son muy pequeños comparados con el mercado de Estados Unidos o comparados con la producción potencial de cocaína en Colombia. De manera que es difícil establecer una relación causal entre aumento de cocaína en Latinoamérica y incremento de cultivos. Profesor Zuleta, le hago la misma pregunta que le planteaba al señor Francisco Tumi. A su juicio, ¿a qué responden, digamos, el aumento de esos cultivos? Son cifras que de alguna manera Colombia y América Latina ya conocían, pero son cifras que son un preocupante presagio, si lo queremos decir así, de lo que se espera que se haya cultivado en el año 2016. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que pudo haber sido más de 200.000 hectáreas las que se cultivaron en el 2016. Un estudio que hasta ahora no ha sido revelado. ¿A qué cree usted que responde específicamente? ¿Cuál es la causa de que los cultivos de coca en Colombia vayan aumentando progresivamente en los últimos años? Bueno, hay varias hipótesis. Una hipótesis que mencionaba Francisco ahora es el proceso de paz. Sí. El proceso de paz abre la posibilidad de beneficios extraordinarios para los cultivadores. Hay otra hipótesis que es la eliminación de la aspersión aérea de glifosato. En mi concepto, esa interpretación tiene un problema, y es que la aspersión aérea venía cayendo más o menos desde el 2006. Y mientras caía la aspersión aérea y la erradicación manual también, caían los cultivos. En general, lo que pasa es que la gente solo mira los últimos 3 años. No obstante, la caída en aspersión empezó mucho antes. Obviamente, eso no invalida la hipótesis, pero hace necesario un estudio más profundo. No basta con mirar 3. Pero uno no puede concluir que al ser prohibida la aspersión aérea, automáticamente eso influyó directamente en el aumento de los cultivos, teniendo en cuenta que la aspersión manual no es igual de efectiva a la aérea. No con una mirada preliminar de los datos. Uno tiene que estudiar más el problema. Hay otras hipótesis, como la hipótesis de sustitución de minería ilegal por cultivos. O sea, en la medida en que baja el precio de minerales como el oro, las organizaciones criminales que estaban dedicadas a la producción, a la minería ilegal, vuelven a cultivos. Hay alguna evidencia más casuística que otra cosa en ese sentido, pero no hay un estudio completo que le explique a uno con precisión qué tan importante, mejor dicho, si cada una de las hipótesis es cierta o no y qué tan importante es en la explicación general. Pero Francisco Tumi, ¿usted qué opina de este punto? ¿Hasta dónde cree usted que la prohibición de realizar aspersiones aéreas con glifosato en Colombia es un factor determinante dentro del aumento de los cultivos de hoja de coca en Colombia? Pues es decir, el problema es que estos son fenómenos que no tienen una causalidad directa. Es decir, en general estamos acostumbrados a pensar en una analogía con la física, en donde hay fuerzas y tales que si uno cambia una variable, entonces la otra se cambia. En realidad yo creo que la analogía que debemos hacer tiene que ser es más válida si se hace con la medicina, con la biología, en el sentido de que, es decir, hay cuerpos que tienen defensas bajas
y otros cuerpos con defensas altas. Y cada uno de los factores que influyen en las defensas simplemente pueden disminuir o aumentar el riesgo de que algo ocurra. Es decir, uno tiene una cantidad de sociedades, por ejemplo, con estados muy débiles y con capacidad de cultivar coca porque están en el trópico, etc. Y esas sociedades hoy en día no están cultivando coca, pero son sociedades vulnerables a eso. Y puede haber en algún momento algún factor que actúe como detonante y entonces ahí es cuando surgen las drogas o los cultivos. En el caso de Colombia, yo creo que sí hay que recordar la historia en donde Colombia en el año 70, cuando empezó la bonanza de la cocaína, Colombia no producía coca. Es decir, en Colombia el narcotráfico surgió mucho antes que la coca. La coca surge simplemente como una respuesta a la demanda del narcotráfico. Y para mí el problema fundamental de las políticas de drogas en el mundo es que se han concentrado en atacar los dos eslabones más débiles. En un lado, los cultivadores, y en el otro lado, los consumidores. Y muchas veces atacar a los pequeños traficantes. Cuando el problema fundamental del meollo radica en el narcotráfico.